Bienvenidos hermanos y hermanas en la fe. Hoy los invito a sumergirnos en una de las historias más poderosas y transformadoras de las Escrituras: el enfrentamiento entre David y Goliat. Un relato que no solo nos habla de coraje frente a la adversidad, sino también de la fe inquebrantable en el poder de nuestro Dios vivo. A lo largo de este video, descubriremos cómo, al igual que David, podemos superar los gigantes que enfrentamos en nuestras vidas, confiando plenamente en la fuerza y sabiduría del Señor. Quédate hasta el final, porque esta enseñanza puede cambiar tu vida. Si te sientes inspirado, no olvides compartir este mensaje para que otros también experimenten el poder transformador de Dios. David comprendía algo que muchos otros no llegaban a entender. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, se nos narra un acontecimiento clave en la historia de Israel. El ejército del Señor enfrentaba a los temidos filisteos, quienes se jactaban de su campeón invencible, Goliat. Este gigante de casi 3 metros de altura, con su armadura de hierro que pesaba lo que un hombre, y su lanza que sola superaba las 15 libras, intimidaba no solo por su tamaño físico, sino también por el espíritu de temor que provocaba en el corazón de los israelitas. Durante 40 días, Goliat salió cada mañana, desafiando al ejército de Dios, burlándose y ridiculizando a los soldados de Israel, quienes temblaban al escuchar su voz retumbar en el valle de Elá. Tal era el temor que, como lo dice 1 Samuel 17:11, cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras de los filisteos, se desanimaron y tuvieron mucho miedo. Imagina entonces el pavor que inundaba los corazones de esos hombres. Incluso el propio rey Saúl, ungido por Dios, se estremecía ante la presencia del gigante. ¿Cómo entonces podrían tener valor sus soldados si su propio líder vacilaba? La situación parecía sin esperanza. No había un hombre en todo Israel que osara enfrentarse a semejante monstruo. Pero Dios, en su sabiduría, tenía un plan. Y ese plan no sería ejecutado por un hombre cualquiera, sino por un joven pastor, casi un niño, que ni siquiera era considerado un guerrero. David, enviado por su padre para llevar alimentos a sus hermanos, llega al campamento justo en el momento en que Goliat lanza una vez más su desafío lleno de soberbia. Y aunque podría haberse asustado, como el resto de los soldados, algo en David era diferente. Su corazón estaba inflamado de una fe que iba más allá de la simple lógica humana. Sabía que el verdadero poder no residía en la fuerza física ni en las armas, sino en la protección y favor del Dios vivo de Israel. Y mientras los demás temían por sus vidas, David se indignaba por la deshonra que este filisteo traía al pueblo de Dios. Como lo narra 1 Samuel 17, 26-30, Biblia amplificada, David habló a los hombres que estaban cerca de él y les dijo: ¿qué se hará por el hombre que mate a este filisteo y quite la deshonra de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Sus palabras eran un reflejo no solo de coraje, sino de una profunda confianza en que la batalla no era suya, sino de Dios. Pero no todos compartían la visión de David. Su propio hermano mayor, Eliab, lo reprendió con dureza, acusándolo de ser arrogante y de tener un corazón malvado, como si su sola presencia en el campo de batalla fuera una insolencia. ¿Por qué has venido aquí?, le preguntó Eliab con desdén. Conozco tu presunción y el mal de tu corazón, le dijo, minimizando su valor y recordándole que no era más que un joven pastor, encargado de unas pocas ovejas en el desierto, como se narra en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 28 y 29. A pesar de la humillación y el desprecio, David no se dejó intimidar. Su respuesta, llena de humildad pero firme en su convicción, fue simple. ¿Qué he hecho ahora? ¿No fue solo una pregunta? La reacción de David demuestra no solo su fe, sino también su paciencia ante la incomprensión de aquellos que no podían ver más allá de la apariencia física. La noticia de las palabras de David pronto llegaron a oídos del rey Saúl. Este, intrigado por la determinación del joven, lo mandó llamar. Ante el rey, David no mostró ni un atisbo de duda. «No deje que el ánimo de ningún hombre decaiga por causa de él», le dijo, refiriéndose a Goliat.
Tu siervo irá y peleará contra este filisteo, como se narra en el primer libro de Samuel capítulo 17, versículos 32 y 33. Las palabras de David sonaban casi irreales para Saúl. ¿Cómo podría un muchacho, sin experiencia en el campo de batalla, tener la osadía de enfrentarse a un guerrero experimentado como Goliat, quien había estado luchando desde su juventud? No eres capaz de ir contra este filisteo para luchar con él porque eres solo un joven, le dijo Saúl, subestimando completamente lo que el Señor estaba a punto de hacer a través de este pastorcillo. Lo que realmente se destaca no es solo el coraje de David, sino su inquebrantable fe en que Dios pelearía por él. David no veía con los ojos de los hombres, veía con los ojos de la fe. Para él, Goliat no era más que un filisteo incircunciso que había osado desafiar al Dios de los ejércitos. Y en ese instante, David sabía, más allá de cualquier duda, que no importaba el tamaño del gigante ni la magnitud de su fuerza. Lo único que importaba era que el Señor estaba de su lado, y con Dios ninguna batalla es imposible de ganar. Después de un tiempo de espera lleno de tensiones y dudas, Saúl finalmente accedió a que David enfrentara a Goliat. Tal vez muchos habrían pensado que este sería el momento en que David, después de haber sido menospreciado por su juventud, por fin ganaría el respeto de todos, incluido el de Goliat. Sin embargo, Goliat, el gigante que representaba el mayor peligro en ese campo de batalla, lo miró con desprecio. Este guerrero filisteo, un hombre que había aterrorizado a todo un ejército, no podía concebir que un muchacho joven, con una apariencia juvenil y un rostro inocente, pudiera ser su adversario. En 1 Samuel 17, 41-43, leemos cómo Goliat, acompañado de su escudero, se acercó a David y al ver su juventud y apariencia, lo ridiculizó diciendo: ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con varas de pastor? Con arrogancia, lo maldijo invocando a sus dioses paganos, subestimando no solo a David, sino también al Dios vivo que David servía con devoción. Este momento no solo fue una confrontación física, sino también espiritual. David no solo enfrentaba a Goliat, sino también el desprecio de su hermano, la incredulidad de Saúl y la burla de aquellos que dudaban de sus capacidades. ¿Cómo es que un joven sin experiencia en la guerra no se detuvo ante tantas voces contrarias? A menudo, en la vida, también somos subestimados, a veces por ser jóvenes, a veces por ser mayores. Algunos piensan que cuando se es joven no se tiene la sabiduría o la fortaleza necesarias y cuando se es mayor que ya no se puede contribuir. Pero esto es solo una percepción humana, no la de Dios. En 1 Timoteo 4:12 se nos dice: nadie tenga en poco tu juventud. Al contrario, sé ejemplo para los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así, como lo enseña la Escritura, no debemos dejar que las opiniones de los demás definan nuestro valor o potencial. David no permitió que las opiniones humanas lo detuvieran. Al contrario, se mantuvo firme. Los israelitas, como muchos de nosotros hoy en día, a veces temen cuando ven gigantes en sus vidas, tal como lo hicieron cuando escucharon el informe de los espías sobre la tierra de Canaán, que solo trajo más miedo y duda. Pero David no se dejó llevar por ese temor. La pregunta fundamental es: ¿por qué no temía David mientras todo un ejército, incluido el propio Saúl, estaba lleno de terror? La razón principal es simple pero profunda. David confiaba en el Dios vivo, en el Dios que no falla. En 1 Samuel 17:26, David, lleno de fe y convicción, pregunta: ¿qué se hará por el hombre que mate a este filisteo y quite la deshonra de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso que desafía a los ejércitos del Dios vivo? A diferencia de los demás, que solo veían el peligro inminente o se preocupaban por las recompensas de la victoria, David tenía su mirada puesta en algo mucho más grande: el honor de Dios y la reputación de su pueblo. Mientras los guerreros se concentraban en la amenaza de Goliat, David veía esta confrontación como una oportunidad para glorificar el nombre del Señor.
Este acto de fe y valentía no solo demuestra que David era un hombre según el corazón de Dios, sino que también nos recuerda que cuando nos preocupamos por las cosas que a Dios le importan, Él nos capacita para superar cualquier gigante que se cruce en nuestro camino. David no luchaba por su propia gloria, sino por la gloria de un Dios que es eterno, verdadero y siempre presente. David veía las cosas desde la perspectiva del Señor, pero los hombres de Israel las veían solo desde la perspectiva humana. Incluso cuando enfrentó a Goliat, vemos lo mismo. El filisteo también dijo a David: «Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». Entonces David dijo al filisteo: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Este día el Señor te entregará en mis manos, y yo te derribaré y cortaré tu cabeza. Y daré los cuerpos del ejército de los filisteos este día a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel». 1 Samuel 17, 44-46. David muestra su creciente confianza. Decir a Saúl que matará a Goliat es una cosa. Es completamente diferente decir a Goliat que lo matará y decir que el Señor lo hará en este día, añadiendo: «Yo te derribaré y cortaré tu cabeza». Es un detalle vívido agradable. David fue cuidadoso al decir que «el Señor te entregará en mis manos». David fue valiente, pero su valentía vino de su fe en Dios. Él entendió que el Señor estaba en control del conflicto. Todo este incidente hizo a David famoso. Sin embargo, su motivación no era el beneficio personal. Él actuó por el deseo de honrar y glorificar al Señor, en lugar de buscar reconocimiento para sí mismo. Su objetivo final era difundir el mensaje de que hay una presencia divina en Israel que debe ser reconocida por todos. Leemos: «Él te entregará en mis manos». David sabe que esta fue una batalla nuestra, que él luchó en nombre de todo Israel. Si ellos no estaban confiando en el Señor, David confiaría por ellos. Nuestra fe inquebrantable en Dios nos capacita para resistir al diablo y a sus tentaciones. 1 Juan 5:4, Biblia amplificada. «Porque todo aquel que es nacido de Dios vence y supera al mundo. Y esta es la victoria que conquistó y superó al mundo: nuestra fe persistente y continua en Jesús, el Hijo de Dios». La segunda razón por la cual David tuvo coraje fue que se basó en experiencias pasadas en las cuales Dios lo cuidó. Así es como David respondió a Saúl. Su servidor estaba cuidando las ovejas de su padre cuando un león o un oso vino y tomó un cordero del rebaño. Yo fui tras él, lo ataqué y rescaté el cordero de su boca. Y cuando se levantó contra mí, lo tomé por la melena y lo maté. Su servidor mató tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, pues él ha provocado y desafiado a los ejércitos del Dios vivo. El Señor que me liberó de las garras del león y de las garras del oso, Él me liberará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: «Ve, y que el Señor esté contigo». Saúl simplemente estaba diciendo a David que él había sido un soldado por más tiempo del que David había estado vivo. ¿Cómo podrías posiblemente vencer contra él? Esto demuestra que Saúl consideraba solo los aspectos físicos de la batalla, descuidando la dimensión espiritual. Cuando terminó la batalla, fue David quien emergió victorioso, no Goliat. Aquel día, el poder de la fe demostró ser más fuerte que la espada o la lanza. Esta historia nos enseña que al caminar con Dios nunca estamos solos en nuestras luchas. Romanos 8:31 lo afirma de manera poderosa. ¿Qué diremos entonces a estas cosas? Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá tener éxito contra nosotros? No hay poder terrenal que pueda prevalecer sobre la voluntad divina. En 1 Corintios 15:57 leemos: «Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria como conquistadores a través de nuestro Señor Jesucristo». Es por esto que como seguidores de Cristo estamos llamados a actuar con valentía, como lo hicieron los grandes siervos de Dios. Obedecer como Abraham, servir como Josué, reprender el pecado con el fervor de Esteban y proclamar la verdad como lo hizo Pablo, sin titubeos.
David, aún enfrentándose a una amenaza tan abrumadora, se mantuvo firme. Cuando todo parecía indicarle que debía huir, él optó por quedarse. Fue la fe la que lo impulsó a la victoria, una victoria no solo personal, sino para todo el pueblo de Dios. Ahora, la pregunta que resuena en nuestros corazones es: ¿nos mantendremos firmes por Dios? ¿Quién será el que siga a Jesús, enfrentándose a la adversidad con el estandarte en alto, desafiando la tormenta más intensa? ¿Quién de entre nosotros será el que diga: yo sigo a Jesús, estoy dispuesto a luchar por lo correcto? La respuesta debe ser inequívoca: Maestro, aquí estoy del lado del Señor. El verdadero coraje no radica en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de permanecer firme cuando todo a nuestro alrededor nos impulsa a retroceder. Coraje es alzar la voz cuando el temor trata de sofocarla, es actuar cuando todos los demás están paralizados por la duda. Coraje es mantener la integridad, cuando el mundo entero busca corromperla. En nuestra humanidad, todos hemos sentido miedo en algún momento, pero el coraje auténtico se revela cuando, pese a ese miedo, damos un paso adelante, confiando en lo que es correcto a los ojos de Dios. Amigos, Dios obra milagros, y si te entregas completamente a Él, verás cómo su poder actúa a través de ti. Pero, ¿qué te motiva a tener coraje? Primero, eres de Jesús, por lo tanto, no temas. Segundo, Dios es quien te vindicará. No debes tener miedo porque lo oculto será revelado, lo encubierto será desvelado. Un día, todo lo que has hecho por Cristo en lo secreto será expuesto en la luz y serás recompensado públicamente. Tercero, ni siquiera la muerte puede herirte. Mateo 10:28 nos lo recuerda. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Tu alma está en juego cuando te preocupas más por la opinión de los hombres que por la aprobación de Dios. Piénsalo, ¿qué es lo peor que los hombres pueden hacerte? A lo sumo, pueden enviarte al paraíso. Lo peor que te pueden hacer realmente es despedir tu alma eterna hacia la gloria de Dios. Cuarto, Dios siempre está cerca de ti, incluso en los momentos más oscuros. Mateo 10:30 nos consuela con estas palabras: pero incluso los cabellos de tu cabeza están todos contados. Imagina, cada cabello de tu cabeza es conocido por el Padre, que es soberano y posee un conocimiento total. Ningún ser humano podría contar tus cabellos, y solo para intentarlo tendría que acercarse mucho. Este detalle nos muestra cuán íntima y cercana es la atención de Dios hacia nosotros. Tu Padre Celestial no está lejos de ti cuando sufres. Está ahí, a tu lado, porque te ama con un amor insondable. Él está cerca, sosteniéndote, incluso cuando todo parece desmoronarse a tu alrededor. El coraje que buscamos no proviene de nuestra propia fortaleza, sino de saber que somos sostenidos por las manos amorosas de un Dios que está con nosotros, quien conoce hasta el último detalle de nuestras vidas y que ha prometido nunca dejarnos ni abandonarnos. Cuando la polvareda de la batalla se asentó, fue David y no Goliat quien salió victorioso. Este triunfo no fue producto de la mera suerte o habilidad, fue el resultado de la fe inquebrantable que David puso en Dios. Así como David confió en el Señor para vencer al gigante, nosotros también podemos estar seguros de que Dios nos llevará a la victoria si caminamos por el sendero de la fe. La palabra de Dios en Romanos 8:31 resuena en nuestros corazones. ¿Qué diremos entonces a todas estas cosas? Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá tener éxito contra nosotros? Y no olvidemos lo que dice 1 Corintios 15:57. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria como conquistadores a través de nuestro Señor Jesucristo. Como seguidores de Cristo, se nos llama a vivir con la misma valentía y convicción que mostraron los grandes héroes de la fe. Debemos ser obedientes como Abraham, fieles en el servicio como Josué, valientes en la reprensión del pecado como Esteban y siempre hablar con la verdad como lo hizo Pablo. David no se dejó vencer por el miedo ni por las adversidades que lo rodeaban. Aunque todo indicaba que debía huir, decidió mantenerse firme.
Fue su fe en el Dios vivo lo que le permitió obtener una victoria trascendental para el pueblo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿nos mantendremos nosotros firmes por Dios en nuestras propias batallas? El llamado de Cristo sigue resonando. ¿Quién se levantará por la justicia divina? ¿Quién seguirá a Jesús levantando el estandarte de la verdad en medio del campo de batalla de la vida? Maestro, aquí estoy, yo estoy del lado del Señor. Este es el verdadero significado del coraje. Mantenerse firme cuando todos los demás deciden correr, hablar cuando la mayoría guarda silencio por miedo, actuar cuando el temor paraliza a otros y hacerlo con integridad, sin comprometer nuestro carácter cuando la tentación nos rodea. Es esencial reconocer que todos, en algún momento, experimentamos el miedo. Pero, ¿qué es el coraje sino la capacidad de superar ese miedo y avanzar con la certeza de que hacemos lo correcto? Recuerda, Dios está obrando milagros constantemente. Cuando te entregas plenamente a Él, te sorprenderás de las maravillas que puede realizar a través de ti. Pero, ¿qué nos impulsa a ser valientes? La respuesta está en varios motivos que nos dan fuerzas para no temer. Primero, pertenecemos a Jesús. No hay razón para tener miedo cuando sabemos que somos suyos. Segundo, Dios nos vindicará. No debes temer porque lo que se esconde en las sombras será revelado a la luz. Lo que se dice en secreto será proclamado desde las alturas. Todo lo que descubres de Jesús en privado, un día será públicamente confirmado. Y tercer motivo, ni siquiera la muerte puede dañarte. Como dice en Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Tu alma es lo más valioso que tienes. No la pongas en peligro buscando la aprobación de los hombres, sino la de Dios. Al fin y al cabo, ¿qué es lo peor que podrían hacerte aquellos que te rechazan o te destruyen? Enviarte al paraíso. Sí, lo peor que los hombres pueden hacerte es llevarte a la presencia del Señor, al paraíso eterno. Pero hay algo más que debes recordar. Número 4. Dios siempre está cerca de ti, mucho más de lo que imaginas. Mateo 10:30 dice, pero incluso los cabellos de tu cabeza están todos contados. Piensa en esto, en cada hebra de cabello que posees. Ningún ser humano podría contarlos, pero Dios lo sabe todo, lo ve todo. Este conocimiento divino no es distante ni frío, es una prueba de su amor profundo, cercano e íntimo por ti. En los momentos de mayor dolor, cuando sientes que el mundo te da la espalda, tu Padre Celestial está más cerca que nunca, amándote y sosteniéndote con su mano poderosa. Número 5. No debemos olvidar nunca que Dios gobierna nuestras vidas con manos llenas de amor y compasión infinitos. Él es soberano, siempre presente y actuando en nuestro favor, guiándonos a través de cada circunstancia, tanto en los momentos de gozo como en aquellos de mayor tribulación. Pueblo de Dios, te invito a creer plenamente en la soberanía de nuestro Señor, porque Él, en su sabiduría divina, conoce lo que es mejor para nuestras vidas, incluso cuando a nosotros nos resulta incomprensible. Su plan es perfecto, y solo cuando nos entregamos a su gobierno amoroso es que hallamos la verdadera paz. Número 6. Las advertencias de Pablo resuenan con claridad cuando nos acercamos a la palabra de Dios, especialmente en las cartas que el apóstol dirigió a su joven discípulo Timoteo. Al leer sus palabras, comprendemos por qué necesitamos coraje, y no cualquier coraje, sino ese valor que surge de la fe firme en Cristo. Muchos de nosotros, en diversas etapas de la vida, somos tentados a vivir buscando la aprobación y aceptación de los demás, temiendo el rechazo o la incomodidad. Aún no hemos madurado completamente en nuestra identidad en Cristo, y por eso, cuando enfrentamos miradas de desprecio, palabras hirientes o gestos de desdén, nos sentimos abatidos. Este temor al rechazo nos empuja a callar sobre verdades difíciles, a evitar hablar sobre temas que pueden incomodar por miedo a quedar aislados. Pero no debe ser así. Cristo es glorioso, mucho más glorioso que cualquier opinión humana. Su sonrisa debería valer más para ti que 10,000 miradas de desprecio.
La fortaleza y el coraje que necesitas para ser testigo de la verdad no vienen de ti mismo, sino de tu comunión con Él. Segunda Timoteo 4:3-4 nos advierte con claridad profética. Porque vendrá un tiempo en que las personas no tolerarán la sana doctrina y la instrucción precisa que las desafía con la verdad de Dios. Pero, queriendo tener sus oídos acariciados con algo placentero, acumularán para sí mismas muchos maestros, uno tras otro, elegidos para satisfacer sus propios deseos y para apoyar los errores que sostienen, y desviarán lo inaceptable. Estamos viviendo esos tiempos. La gente busca lo que es fácil de escuchar, lo que no les desafía, pero la verdad es una espada afilada que a menudo hiere antes de sanar. Número 7. Además de la advertencia de Pablo, hay otra razón por la cual este mensaje sobre el coraje es vital, y tiene que ver con la era en la que vivimos. El valor que necesitamos no es opcional, es esencial. Hoy más que nunca, los fieles son llamados a mantenerse firmes. En Mateo 10:27, el Señor nos instruye claramente: lo que yo les digo en la oscuridad, díganlo en la luz, y lo que escuchan susurrado, proclámenlo en los techos. No podemos permitir que el espíritu de esta época nos convierta en cobardes. No podemos silenciar la verdad que Dios nos ha revelado por miedo a la burla o al rechazo. Debemos ser valientes, hablar con firmeza y convicción. En un mundo que constantemente nos presiona a conformarnos, a diluir nuestros valores, a callar, el mantenernos firmes en nuestra fe y valores no solo es un acto de resistencia, sino también un testimonio poderoso de nuestra confianza en Dios. La verdadera prueba de valor no radica en los grandes momentos de crisis, sino en el día a día, cuando en el trabajo, en la escuela o en nuestras relaciones sociales enfrentamos situaciones que ponen a prueba nuestra integridad y fe. Es en esos momentos cuando elegimos el camino correcto, cuando hablamos la verdad, cuando defendemos a los que son injustamente tratados y cuando mantenemos nuestra integridad, aunque esto nos cueste. Estos son los actos verdaderos de coraje. La historia de David y Goliat nos recuerda que, en muchas ocasiones, estamos llamados a enfrentar gigantes en nuestras vidas, desafíos que parecen insuperables desde una perspectiva humana. Pero con Dios a nuestro lado, no hay gigante demasiado grande ni batalla demasiado dura. Este llamado al coraje no es solo para las grandes gestas, sino también para las batallas pequeñas y cotidianas. Recuerda, en cada una de ellas, Dios está contigo, sosteniéndote con sus manos amorosas y guiándote en la luz de su soberanía. Al igual que el valiente David, cuando tenemos fe en Dios y depositamos nuestra confianza plenamente en su poder, no en nuestras propias fuerzas limitadas, podemos superar cualquier obstáculo que la vida nos ponga delante. La historia de David nos revela una gran verdad espiritual. No es que el miedo no exista, sino que el miedo no debe tener el poder de paralizarnos. En esos momentos de duda es cuando más debemos aferrarnos a nuestra fe, sabiendo que nuestra fortaleza no proviene de nosotros mismos, sino de nuestra íntima relación con Dios, nuestro Padre Celestial. Es Él, el Todopoderoso, quien nos otorga el valor, quien nos fortalece cuando todo parece imposible. Cuando abrimos nuestros corazones y permitimos que su voluntad nos guíe, es entonces que descubrimos una fuente inagotable de coraje, de una fuerza divina que nos capacita para enfrentar incluso las pruebas más oscuras y desafiantes. Porque como dice la Escritura, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Tal como se expresa en el Salmo capítulo 27, versículo 1. En esa verdad eterna encontramos nuestro refugio. La historia de David y Goliat no es solo un relato heroico del pasado, sino un reflejo de nuestra propia batalla espiritual. Nos enseña que, con Dios a nuestro lado, ningún gigante, ningún desafío es demasiado grande. A través de David, Dios nos llama a vivir con valentía, no con una valentía humana que se desvanece, sino con una valentía que viene de lo alto, de su propia presencia en nosotros. No dependemos de nuestras limitadas capacidades terrenales, sino de la fortaleza sobrenatural que el Señor nos provee.
Cuando abrazamos esa verdad divina, cuando caminamos en la certeza de que su mano nos sostiene, entonces nos volvemos capaces de vivir no solo con valentía, sino también con propósito. Ya no caminamos en la sombra del miedo, sino bajo la luz de su gracia. Con Dios a nuestro lado, cada día es una oportunidad de avanzar con coraje, sabiendo que Él nunca nos abandona y que, en su tiempo perfecto, nos llevará a la victoria. Como está escrito, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tal como se narra en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 31. Así que confiemos plenamente en su plan divino, porque es Él quien nos capacita para enfrentar lo que sea, y lo hace con amor y poder infinito. Queridos amigos, la historia de David y Goliat nos recuerda que, con Dios a nuestro lado, no hay gigante ni batalla demasiado grande. No enfrentamos nuestras luchas solos, Él es nuestra fortaleza y nuestra guía. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que mientras caminamos en la luz de su gracia, avancemos con fe, confiando en que el Señor nos dará la victoria. Si este mensaje te ha tocado el corazón, te animo a compartirlo con tus seres queridos. Deja un comentario sobre cómo Dios ha obrado en tu vida y suscríbete para más contenido que fortalecerá tu fe. Que Dios los bendiga y los fortalezca en cada paso de su caminar espiritual. Hasta la próxima.